¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es la pregunta que vamos a responder en este día. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es de lo que se trata este pasaje. Así que vamos a orar, hermanos, y nos vamos a introducir al estudio de esta porción de la Escritura, ¿sí? Señor, te agradecemos y te rogamos una vez más este día, ya casi noche, Señor, porque tú nos guíes una vez más a entender tu palabra, a conocer más a tu Hijo Jesucristo, a conocer más tu Evangelio. Te pido, Dios mío, misericordia para poder explicar a mis hermanos este pasaje de manera profunda, de manera clara, Señor, y de manera, Señor, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en medio de nosotros. Nos ayudes a entender cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador. Guíanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a dar lectura, hermanos, al pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. La palabra del Señor dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, hoy día vamos a ver este pasaje en el cual muchas veces se lo interpreta de una manera en la cual se nos dice cómo debemos amar y el amor que debemos mostrar a nuestro prójimo. Ahora, yo sinceramente creo de que este pasaje nos muestra en cierta manera cómo es que debemos buscar amar a nuestro prójimo, incluso hasta nuestros enemigos, como vamos a ver en un momento. Pero hermanos, este pasaje yo estoy seguro de que no tiene una intención práctica específicamente en nuestra vida respecto a cómo debemos amar, sino la intención de este pasaje es lo que se dice en teología, es una intención soteriológica. Es una intención que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Este pasaje, hermanos, se trata acerca de un hombre preguntando cómo conseguir la vida eterna. Y lo que Jesucristo quiere mostrarle a este hombre es de que por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, jamás va a conseguir la vida eterna por su propia cuenta. Ahora, si bien, como les he mencionado, hermanos, en este pasaje sí vamos a ver un poco acerca de, bueno, bastante en cierta manera, de cómo Dios quiere que amemos, de cuán generosos, misericordiosos quiere Dios que seamos nosotros, incluso hacia nuestros enemigos. Este pasaje, hermanos, responde a una pregunta a la cual encontramos comenzando en el versículo 25, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y eso es lo que Jesucristo, hermano, quiere responder. Y es esa la forma en la que nosotros vamos a exponer el día de hoy este pasaje en la Escritura. Ahora, este pasaje, como ya he mencionado, es una sección muy conocida, la sección del buen samaritano. Incluso este título de buen samaritano, hasta los incrédulos lo utilizan de vez en cuando ven a una persona bondadosa, cuando ven a una persona que hace el bien. Normalmente le llaman buen samaritano. Los incrédulos mismos conocen este relato, es un relato muy conocido. Pero lamentablemente, como he mencionado, creo que algo que se nos pasa muchas veces de vista es que la intención de Jesucristo no es simplemente guiarnos
a una moralidad externa, sino la intención de Jesucristo, hermano, es guiarnos a que entendamos cuánto necesitamos su salvación y cómo tú y yo no tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Y así, hermanos, es como podemos comenzar en el versículo 25, donde el evangelista Lucas nos presenta un poco del contexto donde se da esta historia. El contexto en el que se da, hermano, es de que Jesucristo ahora va a tener una charla, una conversación con un escriba. Jesucristo va a tener una conversación con lo que Lucas nos dice aquí, un intérprete de la ley, que era un hombre que conocía muy bien la Escritura, probablemente tenía mucho conocimiento, incluso de memoria, de pasajes enteros del Antiguo Testamento. Este tipo de hombres eran los hombres los cuales debían enseñarle la Escritura, mostrarle el camino de salvación, ese era el propósito, aunque no lo cumplían, pero debían ser los responsables de mostrar el camino de la salvación al pueblo en general. Y comenzando este pasaje, pero hermanos, sí nos encontramos por si acaso con un contraste bastante fuerte con lo que hemos visto en las semanas pasadas, específicamente con lo que hemos visto en la última sesión del Evangelio de Lucas. Porque Jesucristo, no sé si te acuerdas, pero hemos visto cómo elevó su voz en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba revelando la salvación a los indoctos. Dios le estaba revelando la salvación a aquellos que no tenían mucha educación teológica, aquellos incluso que eran despreciados dentro de la sociedad. Jesucristo los va a representar como niños. Y Jesucristo va a alabar a Dios en el versículo 21 porque Jesucristo vio cómo hubieron personas como pecadores, publicanos, prostitutas, simples pescadores, hombres comunes y corrientes, los cuales habían llegado a un conocimiento mucho más grande, mucho más elevado que los escribas, que los fariseos, que los líderes judíos. Y Jesucristo alaba a Dios porque en la misericordia de Dios Él decidió mostrar gracia a los humildes y como la Biblia misma nos dice, Él más bien se aleja de los soberbios. Pero, y acá, hermano, nos encontramos, como dije, con un contraste con el pasaje anterior. La mayoría de los intérpretes no saben cuánto tiempo pasó entre el versículo 24 y 25. Quizás pasó un lapso de tiempo largo, corto, medianamente largo, no lo sabemos específicamente. Pero sí vemos este contraste de que Jesucristo vio a personas comunes y corrientes llegar a la salvación. Y escucha, ahora nos encontramos con un intérprete de la ley que no sabe cómo llegar a la salvación. Que no sabe cómo llegar a la salvación. Eso, hermanos, creo que es muy importante que tomemos en cuenta. Cuando leas 1 Corintios capítulo 1, no te olvides de que el apóstol Pablo dijo de que lo necio del mundo Dios escogió para avergonzar a lo sabio, lo débil del mundo Dios escogió para avergonzar a lo fuerte, de que la sabiduría del hombre no es suficiente para llegar al conocimiento de la salvación. Y la verdad, aquí nos encontramos con un hombre que, como he mencionado, no era considerado un niño o un indocto o un ignorante en la época, sino era un hombre que supuestamente conocía muy bien la Escritura, era un intérprete de la ley y al parecer no sabe cómo llegar a la salvación. Y es más, como vamos a ver en un momento, esta misma persona no es salva, no es salva. Y este hombre se acerca a Jesucristo, aparentemente con cierto respeto, aparentemente tiene valora a Jesucristo de alguna manera, pero ya nos damos cuenta claramente de que este hombre no es un creyente, porque ¿cómo es que le llama a Jesucristo? Este hombre va a llamar a Jesucristo simplemente un maestro. Ahora no te equivoques, Jesucristo sí era un maestro, pero no solamente era un maestro. Ya hemos visto esto en el capítulo 9 de este mismo evangelio, cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la mayoría de las personas estaban equivocadas porque creían que simplemente era un maestro, que simplemente era un profeta. Y Pedro, en representación de los 12, va a responder, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y esa era la respuesta correcta. Pero este hombre se acerca a Jesucristo con cierto respeto, pero claramente ya nos muestra, como Nicodemo también en el capítulo 3 de Juan, de que no conocía realmente quién es Cristo, porque simplemente se le acerca diciéndole maestro. Pero aparte de eso, el versículo 25 también nos dice eso, de que se le acerca con la intención de probarle. Ahora, la palabra probarle está bastante debatida por diferentes teólogos. Algunos creen que este hombre tenía una buena intención con Jesucristo, otros creen que no, más bien tenía una intención de ponerle una trampa a Jesucristo. Yo me inclino por la segunda opción,
¿Por qué? Porque vamos a ver esto en este mismo evangelio de Lucas y en los otros evangelios, como una y otra vez se van a levantar líderes judíos con mucho conocimiento supuestamente, pero que no conocían realmente quién es Cristo, estaban rechazando a su propio Salvador, a su propio Mesías, pero van a intentar tentarlo, van a intentar ponerle trampas para hacerlo caer y desprestigiarlo ante las multitudes. Entonces este hombre, sea con buenas intenciones o con malas, yo creo que tiene ciertas malas intenciones, se acerca a Jesucristo y le dice, Maestro, y le pregunta esto, escucha, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y como dije, esta pregunta, hermano, es muy importante para responder. Literalmente está preguntándole a este hombre, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Qué tengo que hacer para estar bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer para que la maldición de Génesis capítulo 3, cuando hubo esa separación con Dios y lo único que merezco es la ira de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer para librarme de eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dejar de temerle a la muerte, al infierno, a la condenación? ¿Qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? Y hermano, de esto se trata todo este pasaje. Jesucristo literalmente va a buscar responder esta pregunta. Ahora, es importante antes de ver cómo Jesucristo va a responder a este hombre, recordarles o ver de que los judíos, hermano, tenían por si acaso en el primer siglo este entendimiento de que la muerte, hermano, no era el fin. Los judíos tenían claramente comprendido, por lo menos los fariseos, aunque los saduceos tenían otras interpretaciones, pero muchos entendían en aquella época, hermano, de que la tumba no lo es todo, sino que algo viene después de la muerte. De que después de la muerte va a llegar el momento en el que nos encontremos con nuestro Señor, con nuestro Dios y seamos juzgados. Algunos para condenación y algunos para vida eterna. Esto los judíos, hermanos, sabían. Los judíos que malinterpretaban la Escritura en la época de Jesucristo eran los que negaban eso, pero en general muchos de ellos sabían esto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento mismo nos dice esto. Escucha lo que Job va a decir en Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job claramente va a expresar de que él tenía una seguridad que después de la muerte él se iba a encontrar con su Creador. Escucha lo que va a decir el salmista, Salmo capítulo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para la gente, por si acaso, que dice de que en el Antiguo Testamento no se habla de la resurrección de los muertos, claramente estos pasajes nos muestran de que sí se hablaba de la resurrección de los muertos. Y que los judíos en general tenían entendido de que después de la muerte había algo más. Escucha Proverbios capítulo 14, versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo, escucha, en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué el justo tendría esperanza en su muerte si después de la muerte no hay nada más? Lo obvio es de que no hay algo más después de la muerte. Y este escriba, sea con buenas intenciones o con malas intenciones, tiene esto en su corazón y en su mente. ¿Qué va a pasarme después de la muerte? ¿Qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? Algo debo tener que hacer para heredar la vida eterna. Algo tengo que hacer para que me vaya bien después de esta vida. Y es aquí donde Jesucristo, hermano, va a responder a esta pregunta. Escucha lo que dice el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, hermanos, Jesucristo, como muchas veces va a hacer, y vamos a ver eso en este mismo Evangelio de Lucas, hombres se van a acercarle a Él para probarle, y esos hombres van a terminar bastante mal. No van a poder responderle, y van a ser completamente refutados por nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces Jesucristo va a hacer eso, simplemente les va a hacer algunas preguntas, y con eso va a ser suficiente para demostrar quiénes eran, cuáles eran sus intenciones, cuál es la condición de sus hombres. Sinceramente creo que Jesucristo está haciendo eso también en este pasaje. Y Jesucristo le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Ahora, esto es obvio que este hombre sabe que está escrito en la ley. Por eso, luego Jesucristo le dice, ¿cómo lees? Literalmente en el griego, Jesucristo no dice cómo lees, sino cómo recitas.
Los judíos, como he mencionado, y especialmente los intérpretes de la ley, recitaban la escritura de memoria. Y especialmente ellos tenían conocimiento de lo que se conoce como el Shema judío, el cual está basado en Deuteronomio capítulo 6, donde claramente se expresa cuáles eran las responsabilidades del pueblo hacia Dios. Y entonces Jesucristo le dice a este hombre, ok, ¿tú quieres la vida eterna? ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que la ley te exige? ¿Qué es lo que la ley, los mandamientos de Dios te exigen para que llegues a la vida eterna? Ahora, esta pregunta, hermanos, es importante de parte de Jesucristo también por otro motivo. Porque en la época de Jesucristo y en la época de los apóstoles, a los cristianos los van a acusar de quebrar la ley de Moisés. Por eso Jesucristo, después del Sermón del Monte, Él va a tener que hacer esta aclaración. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a que se cumpla. En el capítulo 21 del libro de Hechos, ustedes van a encontrar de que esas mismas acusaciones se van a hacer contra el apóstol Pablo, y le van a decir al apóstol Pablo, tú, Pablo, predicas de que tenemos que, ya la ley de Moisés está abrogada y de que podemos estar libres de la ley y podemos apostatar incluso sobre la ley de Moisés. Pero hermano, este pasaje nos muestra claramente que no. Jesucristo le dice, ok, ¿qué está en la ley? Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a que se cancele la ley. Sino, ok, ¿quieres ser salvo? ¿Qué está escrito en la ley? Y este hombre sabe muy bien que está escrito en la ley. Y por eso le va a recitar lo que los judíos conocían muy bien, que era el resumen de los mandamientos de Dios, los dos grandes mandamientos. El primero más grande que el segundo, pero eran los dos grandes mandamientos que los judíos conocían que tenían de parte de Dios. El primero, versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto, hermano, era una combinación de lo que dice Deuteronomio capítulo 6, de lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18, donde Dios, escucha, resumió su ley en estas dos cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, como dije, hermano, esto por si acaso es un resumen de la ley. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, que también son un resumen por si acaso de la ley, porque la ley es más extensa, por eso tenemos 5 libros de la ley en el Antiguo Testamento. Pero Dios nos da los 10 mandamientos como un resumen bastante conciso de la ley. Los primeros 4 mandamientos teniendo que ver con cómo nos relacionamos con Dios, los siguientes 6 mandamientos teniendo que ver con cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, y esos 10 mandamientos que ya eran un resumen conciso de la ley, se resumían en estos dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que eres. Por eso el texto va a expresar el corazón, el alma, tus fuerzas, tu mente, con todo lo que eres. Tu primer y más grande amor en este mundo, al cual estás dispuesto a servir y sacrificar todo, debería ser Dios, por el cual te esfuerzas todos los días con tu mente, con tus fuerzas, con tu alma. Aquel que no compite con nada en este mundo, ni con el dinero, ni con nuestra familia, ni con nada que podamos tener en este mundo temporal, ese es Dios y ese es el más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en otra ocasión, hermanos, vamos a profundizar en qué significan estos dos mandamientos. Pero por el tiempo, Jesucristo le dice a este hombre porque tiene otras intenciones Jesucristo. Jesucristo le responde a este hombre que se está preguntando, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Jesucristo le dice, ¿qué dice la ley? Este hombre, siendo un escriba, obviamente le va a responder inmediatamente y le va a recitar precisamente lo que dice la ley. Y Jesucristo escucha lo que le va a decir versículo 28 y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, ¿por qué hace eso Cristo, hermano? Aquí Jesucristo, hermano, está poniendo a prueba lo que los judíos creían en el primer siglo, o la mayoría de los judíos por lo menos. Hermano, los judíos creían en el primer siglo de que ellos podían salvarse por sus obras, por sus méritos. Y Jesucristo en este pasaje va a poner a prueba eso. Porque este hombre le va a decir, ok, entonces hay que guardar toda la ley. Aquí está la ley y Jesucristo le va a decir, anda a guardar toda la ley, anda a cumplir todos sus mandamientos y entonces vas a vivir.
Y hermano, este hombre que se acercó a Jesucristo para probarlo, ahora este hombre es el que está siendo probado. Este hombre que se acercó a Jesucristo probablemente con intención de tentarlo, este es el hombre que ahora va a tener que responder y como vamos a ver en un momento se va a intentar justificar más bien que responder a lo que Jesucristo está diciendo. Pero los judíos, hermano, en el primer siglo tenían este pensamiento y Jesucristo va a confrontar eso. Ellos creían que podían tener las suficientes obras, los suficientes méritos. Ellos creían que realmente podían obedecer la ley de Dios a tal grado que se podían ganar su propia vida, su vida eterna. En otras palabras, ellos creían que podían llegar al cielo, hermano, en algún momento y decirle, Dios, mira todo lo que yo te he obedecido, dame lo que merezco. Dame lo que merezco. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir de estos mismos judíos, Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, escucha lo que dice de los judíos. Romanos capítulo 10, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. ¿Qué es lo que los judíos estaban intentando hacer en el primer siglo, hermano? Lo que todas las falsas religiones intentan hacer hasta nuestras épocas. Salvarse por sus obras. Jesucristo sabe que esta es la situación de este escriba, de este intérprete de la ley. Entonces le dice, ok, ¿tú quieres tener la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Esto dice la ley. Ama a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dice, ok, ¿quieres ganarte la vida eterna? Haz eso pues. Guarda los mandamientos. Ahora, hermano, este hombre sabe de que no los guarda. Como tú y yo también sabemos de que no guardamos los mandamientos a perfección y que no podemos. Este hombre probablemente aquí su conciencia ya le está remordiendo, porque escucha lo que va a decir en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Hermano, la intención acá de este hombre es como que, ok, yo creo que estoy guardando bien los mandamientos, pero ¿quién realmente es mi prójimo, sí? ¿Quién realmente es mi prójimo? Ahora, aquí, hermano, este hombre se está saltando el primero y más grande mandamiento y se está yendo directo al segundo. Probablemente porque su conciencia le está remordiendo de que sabe de que él no puede guardar realmente la ley. Si su vida eterna depende de cuánto él guarde la ley, estamos en problemas. Estamos en problemas. Y él sabe que está en problemas. Por eso el texto literalmente nos dice, va a intentar justificarse a sí mismo. Algo aquí está mal, algo le está molestando en su conciencia, algo no encaja bien acá. Jesucristo me está diciendo que si me quiero ganar la vida eterna, guarde todos estos mandamientos. Y un momento, aquí tengo que justificarme de alguna manera porque Él sabe que no los guarda. Él sabe que no los ha guardado. Él sabe que los ha quebrantado. Entonces, si mi salvación depende de haber guardado la ley, estoy perdido. Estoy perdido. Pero en lugar de humillarse ante Jesucristo y decirle, sabes, no he guardado la ley. Y yo sinceramente creo que si este hombre hubiera reaccionado así, la conversación sería muy distinta. Muy distinta. Probablemente si este hombre se hubiera humillado en lugar de intentar justificarse, Jesucristo le hubiera dicho, sabes, yo he venido para guardar la ley por ti. Yo he venido para salvar a pecadores. Esa es la buena noticia. Pero este hombre no está haciendo eso. Este hombre va a intentar justificarse y de alguna manera torcer lo que Dios dice en el Antiguo Testamento para sentirse justo, para sentir de que ha obedecido lo suficiente, para sentir de que tiene suficientes obras, tiene suficientes logros para llegar al cielo por su propia cuenta. Es por eso que le va a decir a Jesucristo, ya, pero ¿quién realmente es mi prójimo? Ahora, esta pregunta, hermano, es importante. ¿Por qué? Los judíos, hermano, creían que su prójimo era aquel que era su amigo. Entonces, ellos interpretaban esto de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Son los que me aman. Son mis amigos. Ellos son mis prójimos. Entonces, yo tengo responsabilidad de devolver lo que recibo de otros, más o menos. Entonces, la gente que me hace bien a mí, yo obviamente también le tengo que hacer bien. Esa, hermanos, era la interpretación judía.
¿Cómo sabemos eso? Porque Jesucristo mismo nos dice eso en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 43, escucha lo que dice. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los judíos cuando leían este mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, ellos decían, ok, voy a amar a mis amigos. A mis enemigos no tengo por qué amarlos. A mis enemigos puedo aborrecerlos, puedo tratarlos mal, puedo abandonarlos. Pero esa no era la verdadera interpretación del mandamiento, ¿o no? Es también probable de que este escriba sabe lo que Jesucristo ya enseñó en el Sermón del Monte. Porque Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, ¿sabes? ¿A ustedes les han enseñado a amar solamente a los que los aman? No, no, no. Ustedes están llamados a amar incluso a sus enemigos, porque Dios así ama. Porque Dios hace salir el sol para buenos solamente o también para los malos. Porque Dios hace caer la lluvia para los justos solamente o también para los injustos. Dios ama y muestra su compasión a todos. Entonces ustedes tienen la misma responsabilidad de amar incluso a sus enemigos. Pero estos hombres, hermano, que interpretaban la ley a su manera, sabían de que no estaban haciendo eso. Ellos amaban a los que los amaban. Ellos mostraban cierta bondad, cierta caridad a aquellos que primero les habían mostrado cierta bondad, cierta caridad. Es por eso que Jesucristo en otra ocasión les va a decir, cuando hagas una fiesta, no llames a los que te pueden devolver, dar algo a cambio, sino invita a aquellos que no te pueden dar nada a cambio. Porque estos judíos estaban acostumbrados a hacer eso. Entonces resulta que su vida eterna ahora depende de guardar los mandamientos. ¿Será que este hombre realmente ha guardado los mandamientos? ¿Será que este hombre realmente ha guardado el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo? Este hombre sabe que no es así. Que no es así. Y entonces le va a decir a Jesucristo, ¿quién pues es mi prójimo? ¿Sí? Y aquí es, hermano, en este contexto en el que Jesucristo nos va a dar lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. Y Jesucristo, versículo 30, le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Hermano, Jesucristo aquí presenta a un hombre judío religioso, ¿sí? El hecho de que esté yendo de Jerusalén a Jericó, lo más probable es de que es un hombre que acaba de ir a Jerusalén para festejar alguna fiesta, como los judíos tenían acostumbrado, que tenían que ir por lo menos en la Pascua, en los tabernáculos y en el Pentecostés, sí o sí. Ser un hombre, escucha, devoto, era un judío, era un buen judío, no era un criminal, como vamos a ver en un momento, no era un hombre inmoral, no era un hombre malo, era un hombre a la luz o a lo que el mundo hubiera dicho en su época, un hombre moralmente aceptable, un hombre religioso, un hombre devoto incluso a Dios, porque fue a las fiestas en en Jerusalén. Después de eso, este hombre probablemente vive en Jericó y está yendo de Jerusalén a Jericó, pero algo le sucede a este hombre, a este judío. ¿Qué es lo que le sucede? Cayó en manos de ladrones. En aquella época, hermano, esto por si acaso no era muy raro. Es por eso que la gente, cuando viajaba a Jerusalén, iban en grupos grandes. Por eso es que hemos visto en este mismo Evangelio de Lucas que Jesucristo, ¿te acuerdas que en algún momento se perdió? Y era porque su familia, cuando viajaba a Jerusalén, viajaban en grupos grandes porque era peligroso viajar en aquellas épocas. Si viajaba solo era peligroso, no solamente por los ladrones, también por las fieras que habían en el camino, porque tenías que viajar a pie, por las diferentes